Podemos comenzar acá. Ya, buenas noches a todos. Bueno, hemos visto la última clase acerca de bloqueos, ¿sí? Entonces hemos visto conceptos, las condiciones de realidad. Lo básico aquí era que cualquier artefacto que se debe aquí, bueno, es básicamente cuando un conjunto de procesos o hilos en un sistema concurrente que compiten por recursos, entonces puede causar conflictos entre ellos, ¿no? Y cuando ese conflicto es permanente o hay un bloqueo, se lo conoce como interbloqueo o deadlock, ¿no? Sí. Y bueno, para esto hablamos de varios ejemplos, ¿no? Uno, por ejemplo, es el hecho mismo de tener limitación de recursos como una impresora, ¿no? Por ejemplo, en un centro de cómputo no vas a tener, digamos, un montón de impresoras, ¿no? Vas a tener un número limitado. Y un caso más asociado a nuestro entorno, en nuestro laboratorio, por ejemplo, solo hay una impresora, ¿no? Entonces, y puedes tener muchos usuarios que quieran imprimir, ¿no? Entonces ahí es un escenario, ¿no? Donde se puede dar esto de bloqueos, ¿no? Otro detalle también hablamos de que hay recursos apropiativos, ¿no? Cuando se puede quitar sin causar perjuicios y cuando no puede ser quitado, ¿no? Sí, entonces, digamos, si tengo dos trabajos que se lanzan o si hay una persona, si hay un trabajo que está ya en ejecución en una impresora, no lo puedo quitar, ¿no? Se tiene que completar de imprimir todas las hojas, así sean 100 hojas, se tiene que completar, no puede haber el caso de que, a menos que se lo cancele, ¿no? Pero así quitarlo no va a haber mayor problema, ¿no? En la mayoría de los casos hay en los mecanismos para poder quitar, ¿no? Sí, por ejemplo, el USB tienes el mecanismo de forzar o puedes quitarlo directamente, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, podría no dañarse, pero lo recomendable siempre es usar el procedimiento normal de quitar, ¿no? Entonces, hay recursos que pueden ser quitados sin que ser causar perjuicio y otros que sí puede causar perjuicio, ¿no? Entonces, si este es que el ejemplo que dimos aquí también es el caso del disco DVD, ¿no? Cuando estoy grabando, ahí, por ejemplo, no puedo quitar, ¿no? Porque si se quita directamente el disco duro se daña, ¿no? El DVD se daña, ¿no? No hay cómo evitar eso. Y bueno, hablamos de las condiciones de Kaufman, vimos este modelado de interbloqueos en la cual una flecha del cuadradito, los cuadrados son R, son recursos y los redondos son procesos. Entonces, cuando tengo el caso de que un recurso, una flecha del recurso al proceso, entonces eso significa que el recurso está asignado al proceso, ¿no? O posesión de un recurso, que el proceso está usando el recurso. Y cuando el proceso, hay una flecha del proceso al recurso, es solamente una solicitud, ¿no? No es una asignación, ¿no? Entonces, un caso de bloqueo es este, por ejemplo, ¿no? D, que está usando el recurso T, pero a su vez C está solicitando el recurso T, ¿no? Y U, que que D también está solicitando el recurso U, pero U está siendo utilizado por C, ¿no? Entonces se forma como una condición circular y eso causa un bloqueo, ¿no? Y hemos visto un par de ejercicios para poder detectar si hay o no hay bloqueo, ¿no? Y bueno, hablamos de las estrategias, hablamos largo acerca de ignorar el problema, ¿no? Mm, tomando ¿no? Incluso en el libro tenemos bautizado esta solución como el algoritmo del avestruz, ¿no? Tampoco es ignorar por ignorar, ¿no? Entonces, entre las cosas irrelevantes es, por ejemplo, comparar la frecuencia, ¿no? Entonces, si es muy frecuente, bueno, no hay de otra que arreglarlo, corregirlo, ¿no? Pero si rara vez ocurre, entonces posiblemente sería mejor ignorarlo y no hacer nada. Y el otro criterio es en cuanto al esfuerzo de solucionar el problema, ¿no? Si es demasiado grande, se va a tardar mucho, entonces tal vez no valga la pena solucionarlo, ¿no? Y hay otro tercero que
no está en la lista, que podría ser también el impacto, ¿no? ¿Sí? Si el impacto del bloqueo es catastrófico, obviamente hay que arreglarlo, ¿no? Pero si el impacto no es, aparte de que no ocurre muy frecuentemente y no es un impacto que me ocasione que mi sistema no funcione, se puede dejar, ¿no? Se puede ignorar el problema. Hablamos de detectar y recuperar, ¿no? Sí, hablamos de recuperar, ¿no? Y finalmente quedamos en esto, detección con varios recursos, ¿ya? Y es lo que vamos a hacer, bueno, para eso he preparado un Excel para que podamos verlo, ¿no? Y bueno, empezaremos. Tienes un vector que van a ser los recursos disponibles y vas a tener otro que son los recursos existentes. Vas a tener una lista de procesos desde 1 hasta n. Vas a tener una matriz de asignación y una matriz de solución, ¿no? Entonces el algoritmo va a empezar con esta información. Ya, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Tienes entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Entonces empieza el ejercicio especificando el vector de existencias, disponibilidad, ¿ya? Esto va a estar vacío y vamos a empezar ahí. Entonces, el vector de existencias hace referencia a una lista de recursos. Entonces, recurso 1, 2, 3, 4, ¿no? Podemos poner, digamos que el recurso 1 puede ser un USB, el recurso 2 un plotter, el recurso 3 una impresora, un lector de CD, ¿no? Entonces, son recursos. Y cada recurso tiene una cantidad, ¿no? Tengo, digamos, 4 puertos USB, dos entradas o dos dispositivos plotter, 3 impresoras y un lector de CD, ¿no? Entonces se puede partir con esa información inicial, ¿no? Entonces, esto puede variar, ¿no? Podría tener otro tipo de dispositivos y otra cantidad de recursos disponibles, ¿no? Después tienes lo que es la matriz de asignación, que se da en el ejercicio. Sí, es como una captura de tiempo en la cual especifica cada proceso, las filas son los procesos y las columnas son los recursos. Entonces, se toma un proceso 1 y se le asigna un recurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el proceso 1 no está usando el recurso 0 ni el recurso 2, pero sí el recurso 3 está asignado. Hay una posición de recurso, ¿no? En el caso del proceso 2, está también haciendo uso de dos recursos del recurso 1, ¿no? Es decir, que está haciendo uso de dos puertos USB. Y el 3 está haciendo uso del recurso 2, que es un plotter, y haciendo uso de la impresora, ¿no? Entonces, que está mandando, bueno, tiene dos impresoras, bueno, está usando, en total, digamos, en existencias hay 3 impresoras y este proceso está usando 2 de las impresoras, ¿no? Es un caso hipotético, ¿no? Simplemente para poder explicar este algoritmo para la detección de bloqueos con varios recursos, ¿no? Y después tienes la matriz de solicitud, ¿ya? El primer está solicitando usar USB, dos USB requiere y requiere un lector de CD. El segundo proceso requiere un USB y requiere una impresora y el tercero requiere dos puertos USB, un plotter y nada más, ¿no? Entonces, empezamos primero por hacer una sumatoria del total de recursos utilizados, ¿ya? Entonces, vamos a sumar aquí. Aquí es 2, aquí es 1 y aquí es 3, ¿no? Entonces, bueno, no necesito hacer la fórmula, puedo hacerlo también de forma manual, ¿no? Pero es básica. Entonces, cada recurso, bueno, cada proceso tengo que sumar todas las columnas, ¿ya? Y eso me va a dar el total de recursos utilizados. Entonces, de USB se está utilizando dos recursos, de plotter solamente uno
de impresora, las 3 impresoras y de lector CD 1. Ahora la disponibilidad va a ser la diferencia de, de cada recurso, ¿no? Es la existencia menos la asignación. Entonces aquí tengo 4 en existencia menos la asignación es 2, ¿no? Del recurso 2 tengo 2, se está usando en total 1, ¿no? Entonces 2 menos 1, o sea, tengo 2 en existencia, 1 en uso, me quedan disponibles 1. ¿Sí? Entonces este A es el vector de disponibilidad. En este caso tengo 3 impresoras en existencia. En total se está usando 3 de las impresoras, ¿ya? Entonces disponibilidad es 0. No hay ninguna impresora disponible, ¿ya? Y lo mismo que en el lector de CD. No tengo uno en un lector de CD en existencia. Hay en total un proceso que lo está usando. Entonces, existencias es 0. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de llenar la matriz de disponibilidad. Bien, ahora lo que toca es definir qué proceso va a ejecutar. ¿Sí? Va a ejecutar. ¿Qué son las solicitudes? Proceso 1 solicita ejecutar 2 recursos, proceso 2, 1 y uno del recurso 3. Entonces tenemos que ir analizando uno por uno. ¿Sí? Una vez definido mi disponibilidad, ¿no? A ver, aquí dice que el proceso 1 requiere 2 recursos del recurso 1. Me fijo en la disponibilidad. ¿Tengo disponibles? Sí. ¿Ya? Va bien. Del recurso 2 no requiere ninguno, pero requiere uno del recurso 4. Me fijo aquí y es 0. Entonces, eso quiere decir que no hay ningún lector de CD disponible. Entonces, el proceso 1 no va a poder ejecutar, ¿sí? Porque tiene que haber disponibilidad para todos sus solicitudes. Entonces, el 2 sí se cumple, pero el 1 no cumple porque no hay ningún lector disponible. ¿Eso es donde me fijo? Me fijo aquí, ¿no? En el vector de disponibilidad. El vector de disponibilidad me dice que tengo 2 del recurso 1, 2 del recurso 2, 1 del recurso 2, no tengo ninguno disponible del 3 ni del 4. ¿Ya? Entonces, veamos el proceso 2. El proceso 2 requiere 1 del recurso 1, sí, pues se le puede asignar porque hay disponible 2. No requiere del recurso 2, pero quiere uno del recurso 3 y no hay ninguno disponible. Entonces no puede ejecutar. Pasamos al P3. El P3 requiere 2. Hay disponibles, ¿sí? Requiere 1 y también hay disponible. Entonces este proceso sí puede ejecutar, ¿sí? Entonces lo marcamos y este proceso ejecuta. Entonces anotamos aquí. Ejecuta. Es proceso 3. P3, ¿no? Sí. Entonces, hasta ahí está claro, ¿no? Y que Bien. disculpe, entonces no se ejecutan los demás procesos porque simplemente no pueden encajar con la disponibilidad, ¿no? De los recursos. Sí, exacto. No encaja. Exacto, ¿no? Porque no hay disponibles.
Vamos a volver a copiar esto de aquí. Para una segunda iteración. ¿Ya? Vamos a dejar esto en ser vacío. Bien. Ya. Aquí se asume lo siguiente. Se asume que lo que especificamos aquí. Aquí. No, estoy equivocando. ¿Ya? Solicitar, utilizar y liberar. Entonces, asumiendo eso, voy a copiar esto de aquí, pero solamente los dos procesos. ¿Ya? ¿Sí? Ya que se le ha asignado el proceso 3 ejecutado, ¿ya? Ha ejecutado y termina liberando. Entonces, aquí el objetivo de este ejercicio es determinar el orden de la ejecución de procesos, qué proceso tiene que ejecutar primero y si hay o no hay bloqueo. ¿Ya? Entonces, ejecuta P3, ¿no? Ahí hemos quedado. Al ejecutar P3, esto de aquí, mejor lo haremos así. Copiaremos toda la fila. Ya, en la segunda iteración estamos así, ¿no? P3 ejecuta, entonces se le asigna, ejecuta y se libera y eliminamos. ¿Sí? Ahora nos queda solamente dos procesos. Estos dos procesos hacemos la sumatoria. Bueno. Hay un detalle aquí. Creo que... vamos a ver. Ya me estoy confundiendo aquí. Control Z, vamos a hacer aquí. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Ya. Entonces decidimos que ejecuta P3, ¿no? Ya, entonces ya en la matriz de solicitud solo queda este, ¿no? Y P3, sí, de aquí es donde eliminamos, ¿no? Entonces esto ya bueno, lo vamos a dejar así, 0, 0, 0. ¿Ya? Bueno, ya, entonces para aclarar, ¿no? Entonces, aquí después de hacer el ejercicio de analizar proceso por proceso, hemos encontrado que se va a ejecutar el proceso 3, ¿ya? Entonces, y se asume que el proceso se ejecuta y termina y libera el recurso, ¿no? Y liberar el recurso quiere decir que ya no estaría usando ninguno de los recursos, ¿sí? Entonces, EP3 no tiene asignado ningún recurso, ¿ya? Esto está basado en esto de aquí, ¿no? O sea, la adquisición de un recurso es solicitar, utilizar y liberar. ¿Ya? Entonces, se solicita, se utiliza y se libera. Entonces, al liberar recursos, proceso 3 queda en 0, 0. ¿Ya? ¿Sí? Esto es en función de que se ha elegido la ejecución del proceso 3, ¿no? Entonces, el proceso 3 se ejecuta. Al ejecutar, se le asigna y después libera. Nuevamente sacamos aquí la sumatoria. Ya, podría hacerlo manualmente, pero vamos a hacerlo así. ¿Listo? Bien, hacemos lo mismo, ¿no? Aquí tengo dos del recurso 1 que están en uso. Tengo existentes 4, disponibles me quedarían 2.
Tengo 2 recursos existentes. Nadie está usando el segundo recurso. Tengo en total 2 disponibles. Aquí tengo 3 del recurso 3, ¿no? Y en asignados aún tengo 1 que está siendo asignado. Me quedaría 2. Y aquí tengo 1 disponible y hay todavía un proceso que está asignado. Aquí es 0. ¿Ya? Entonces ya tengo el vector de disponibilidad. Entonces empiezo a analizar proceso por proceso, ¿no? Este proceso 3 lo voy a quitar, ya no cuenta. No, esta es la asignación, solicitud. No, P3 ya es ejecutado. ¿No? Entonces verifico, P1 requiere 2 del recurso 1, ¿hay disponible? Sí. Requiere 0, no pasa nada, requiere 0, pero del recurso 4 requiere 1 y todavía hay 0 disponibles. Entonces P1 no se puede ejecutar. P2, ¿no? Hay que revisar por si acaso todos, ¿no? No porque quede el último ya es factible que puede ejecutar, no necesariamente, ¿no? P1, ¿requiere un recurso? ¿Hay disponibles? Sí. Del recurso 3 requiere un recurso, ¿hay disponibles? Sí, entonces ejecuta P2. ¿Ya? ¿Listo? Entonces el que ejecuta es este de aquí. En la segunda iteración, este se ejecuta. ¿No? Ahora sí. No. Vamos por la tercera iteración. Volvemos a copiar todo esto. Esto tenemos que volver a poner en 0, 0. ¿Ya? Aquí, como he ejecutado P2, entonces ejecutado, se le ha asignado y ha liberado. Esto queda en 0, 0. ¿Ya? Y ya no hay proceso 2, ¿no? Porque ya solo nos queda 1. ¿Ya? No porque me quede 1, puedo asumir que ya tiene disponible, ¿no? Ya. Entonces, veremos aquí, ¿no? Lo dejamos vacío. Listo. Entonces tenemos que sacar las disponibilidades. 4, 0 está aquí. Ninguno está usando. Tengo disponible entonces aquí 4. Tengo 2. Ninguno está asignado. Disponible 2. ¿Sí? ¿Estamos? Tengo 3. Hay uno que está usando. Tengo disponible 2. Tengo en existencias 1 y ninguno está usando. Disponibilidad 1. ¿No? Ahora me voy a la matriz de solicitud y en la matriz de solicitud me solicita 2 del recurso USB. ¿Hay disponible? Sí. No requiere 3, pero sí del 4. ¿Hay disponible? Sí. Entonces aquí ejecuta P1, ¿ya? Y se concluye que no hay interbloqueo, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo, sería como está. Y la respuesta es el orden de ejecución, ¿no? Ejecuta P3,
¿sí? Entonces, vamos a poner resumen. Ejecuta proceso 3, proceso 2 y proceso 1. Aquí vamos a hacer. Sí, esa sería la respuesta. No hay interbloqueo porque todos los procesos fueron posibles ejecutarlos, ¿no? En eso consiste. ¿Alguna consulta? Inge, disculpe, he ido notando que tanto los procesos de asignación como en procesos de solicitud se han ido eliminando, ¿no? Por orden. Por ejemplo, el proceso 3 con el proceso 3 se ha ido eliminando, ¿no? Y así con el Sí, proceso 2 hasta el 1. Eso es debido exacto. a que los procesos, o sea, el proceso 3, que es la asignación, lo está ejecutando simultáneamente con la solicitud o ¿cómo es esa parte? Ya, bueno, eso es bueno, en este caso, bueno, la matriz de asignación es lo que está, ¿no? A ver, volvemos aquí, ¿no? Entonces, el proceso 3 está asignado esto, ¿no? Y después de hacer el análisis, determinamos que el que tiene que ejecutar es el proceso 3, ¿no? En cuanto a la solicitud. No vimos que se puede tener el caso de, como en este caso, ¿no? Del modelado, se puede dar el caso, se puede dar esto, ¿no? O sea que un recurso está en posesión de un proceso y el proceso puede solicitar, ¿sí? Entonces el proceso puede solicitar un recurso. Entonces es esto, ¿no? Entonces está, en este caso, el recurso 3 está asignado con esto, proceso 3 está en posesión de estos dos recursos y a su vez está solicitando, ¿ya? Ahora, cuando se elige cuál proceso se va a ejecutar, ¿ya? Se asume que, se asume, ¿no? ¿no? Que el proceso se ejecuta, ¿ya? Y después libera, ¿ya? Por eso es que, digamos, se va a quedar sin ese proceso, ¿no? Entonces, se ejecuta el proceso 3 en la primera iteración, después se ejecuta el proceso 2, ¿ya? Entonces, y el ejecutar, bueno, como ya se ejecutó, ya no está el proceso 2 en la lista de, de solicitudes, ya no está solicitando nada porque ya se lo ha elegido y, mm, y bueno, y aquí como en este otro caso, ya en la matriz de asignación se pone en 00, ¿no? Porque es un proceso que ya terminó de ejecutarse. Sí, esa es la razón. Y está bien, ingeniero, gracias. ¿Ya? Sí, está claro, ¿no? Porque, bueno, entonces un recurso puede estar asignado a un proceso y el proceso además puede solicitar, ¿no? Entonces en el ejercicio el algoritmo lo que te permite es detectar cuál proceso puede ejecutarse, ¿no? Entonces se escoge ese proceso, bueno, se analiza haciendo una comparación con el vector de disponibilidad, se selecciona el proceso y para la siguiente iteración ese proceso se asume que se completó y liberó los recursos. Entonces se lo deja en 00 la matriz de asignación, ¿ya? Y la matriz de solicitud ya no existe porque ya la solicitud fue satisfecha, ¿no? O sea, me refiero a que se seleccionó ese proceso para ejecutar, ¿no?
Entonces, y de ese modo tienes que primero va a ejecutar el proceso 3, terminó, después ejecuta el proceso 2 y finalmente el proceso 1 y se determina que no hay interbloqueo, ¿no? No se ha detectado ningún interbloqueo. Lo que, ¿qué podría causar, digamos, un interbloqueo? A ver, podríamos poner aquí algo. A ver, aquí, como un ejemplo que podría causar interbloqueo. A ver, haremos algunos cambios. Vamos a agarrar esto de aquí. ¿No? Ya. Entonces, bueno, estoy adelantando. ¿No? He hecho la sumatoria, las existencias, empieza. Bueno, aquí puede ser. Aquí en la solicitud podemos cambiar. Podríamos tener aquí algo así, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces solicita este recurso, ¿no? ¿Ya? Entonces analizamos. Proceso 1, ¿hay disponible? Sí. No quiere, requiere del proceso recurso 2, no quiere el recurso 3, pero sí requiere el recurso 1 y resulta que no hay disponible, entonces no se puede ejecutar. El proceso 2 está solicitando un recurso del, bueno, uno y verifico si existe. Está solicitando del recurso 1, un solo recurso, un solo ítem. Hay 2 disponibles, si se le puede asignar. El C aquí no solicita, aquí solicita 1, pero no hay disponibles, entonces no puede ejecutar el proceso 2. P3, verifico aquí P3, disponible sí, y aquí también solicita y no hay disponible. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, con esta matriz de solicitud, ningún bloqueo, ¿no? Hay un interbloqueo, ninguno se va a poder ejecutar, ¿sí? Entonces, se determina que hay un interbloqueo, ¿no? No he conseguido, aplicando este algoritmo, que se consigue ejecutar. Entonces, lo que va a ser tanto la variación es el tema en realidad, estos dos, ¿no? La matriz de solicitud, pero principal, y la matriz de asignación, pero principalmente la matriz de solicitud, ¿no? Ahora podríamos hacer también esta es una opción, ¿no? Haremos otra vez aquí. A lo mejor de aquí, el que hemos partido aquí. Pues vamos a hacer otro aquí. Listo. Ya, a ver, veremos aquí. Pondremos esto, está ya. Vamos a quitarlo. Listo. Ya, digamos que en este caso
está usando 1, ¿ya? Del recurso 2. ¿Y qué va a pasar? Tengo aquí entonces mi total de uso es 2, están asignados 2 del recurso 2, 3 del recurso 1. ¿Cómo qué va a suceder aquí? La disponibilidad. La disponibilidad aquí es 4, 2 en uso, 2 disponibles. Aquí es 2 en uso, 2 existentes, 0 disponibles. Listo, entonces empiezo a ver la solicitud. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Proceso 2, el proceso 1 no puede ejecutar porque no hay requiere 1 del recurso 4 y hay 0. Proceso 2 requiere 1, sí, puede acceder, requiere 0, pero también requiere 1 del proceso 3, tampoco puede. Y en el mismo caso, proceso 3 requiere el 2 y requiere 1 del 2, no hay disponibles, entonces en este caso también habría interbloqueo, ¿no? ¿No? Veremos a ver otra variante. Ya, volveremos a copiar esto de aquí. Ya, a ver, lo que podríamos hacer es, vamos a hacer un pequeño cambio. Ya, el cambio vamos a hacer aquí. ¿Sí? Ahí. Entonces vamos a eliminar estos de aquí. Vamos a, ya, empezamos aquí, ¿no? Así, listo. Y esto empieza en vacío, 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 ¿no? Entonces, esta es la matriz de asignación, esta es la matriz de solicitud. Entonces, bueno, la variación está en la matriz de solicitud, ¿ya? En la anterior era la variación en la matriz de asignación. Entonces, aquí, bueno, para hacerlo más explicativo, sumo esta columna, sumo, hago la suma, ya. Lo mismo, ¿no? Tengo 4 existentes, 2 en uso, disponibles 2. 2 en uso, digo 2 existentes, 1 en uso, disponible 1. 3 existentes, 3 en uso, 0. 1 disponible, 1 en uso, 0. ¿No? Vamos por, entonces aquí revisamos, ¿no? Proceso 1 no puede ejecutar porque requiere del 4 y el 4 es 0. Proceso 2 no puede ejecutar porque también está requiriendo el 1, digo el recurso 4 y no hay disponible, aparte de que el 3 tampoco hay disponible. Entonces no puede ejecutar. El recurso 3, el proceso 3 requiere el 2, requiere el 1, sí, puede ejecutar, ¿no? Entonces, el seleccionado es ejecuta P3. Esa es selección, ¿no?
¿sí? Entonces, como ha podido ejecutar P3, vuelvo a copiar todo esto. Esto se mantiene. Esto tengo que volver a obtener su disponibilidad, matriz de disponibilidad. Digo vector de disponibilidad. Eh, ya no estaría la matriz de solicitud P3 porque ya ha sido utilizado. Sí, ya no existe esa solicitud. Solo me queda el seleccionar entre P2, P1, cuál va a ejecutar. Y aquí P3 como he ejecutado se liberó. Y bueno, entonces lo mismo, ¿no? 2, aquí es 2, hay 2 disponibles, ninguno, 2 existentes, ninguno en uso, 2. 3 existentes, 1 en uso, disponibles, 2. 1 existente, 1 en uso, 0. Proceso 2 requiere 2 del recurso 1, entonces el recurso 1, el recurso 2, el recurso 3, recurso 4. 2 requiere 0, 0, 1 del recurso 4 no hay disponible. Este de aquí requiere 1 del recurso 1, hay disponible, no requiere el recurso 2, pero sí requiere el recurso 3. Hay 2 disponibles, puede, pero aquí está el problema. También requiere lector de CD y no hay disponibilidad, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. Hay interbloqueo, ¿no? Así es. ¿Alguna consulta? Inge, disculpe, si hay interbloqueo ya no se puede hacer más nada, ¿no? Directamente. Sí. ¿No? Porque sea, o sea, entonces bueno, podemos agregar aquí, ¿no? Ejecuta P3 y hay interbloqueo, ¿no? No hay más, no se puede hacer más. Ese es el algoritmo para detección de bloqueos con varios recursos. Bien, con eso ya tenemos los capítulos que entran al primer parcial. ¿Ya? Vamos a poner pausa a la grabación. Bien, vamos a comenzar con el nuevo capítulo que es acerca de la memoria. Vamos a hablar específicamente de la memoria, ¿ya? Y comenzaremos. Entonces, el capítulo que corresponde a la administración de memoria. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, bueno, es un resumen, ¿no? Porque el capítulo es bastante extenso, es un resumen. Vamos a ver monoprogramación, multiprogramación, memoria particionada estática, particionada dinámica, algoritmos de asignación, liberación de memoria. Vamos a hablar de swapping, administración de memoria con mapa de bits, administración de memoria con listas enlazadas y memoria virtual. Bueno, a manera de introducción, ¿ya? Bueno, un poco de comentarios también acerca de la memoria. No solamente desarrolladores, sino en general todos quisieran tener una memoria grande, que sea rápida, que no, que sea persistente y de bajo costo, ¿no? Entonces, lamentablemente, así en resumen, no hay una memoria de esas características. ¿Sí? Por mucho que ya estamos en los 16 gigas en RAM, 2 en RAM, aún así no es lo suficientemente grande, ¿no? Entonces, es como que nunca es suficiente, ¿no? Cuando eran las Pentium y las memorias eran de 2 RAM, de 4 RAM, eh, se quería, ¿no? Que esto se extienda, que sea mucho más grande.
Y sí, ¿no? Hubo creciendo la memoria, ¿no? Incluso las máquinas mucho más antiguas eran de 4K en RAM, ¿no? Así de pequeñitas. Y después, y bueno, me acuerdo que mi primer equipo tenía 2 de RAM, si no me equivoco. Y era, mucha, pues, wow, 2 de RAM, era harto, ¿no? El problema es que cada vez los programas también son grandes, no son pequeños, ¿no? ¿Sí? Eh, Hace años atrás, bueno, se usaba el disquete, ¿no? De 1.4 y muchos programas venían en un disquete. Y los más grandes, pues me acuerdo que, por ejemplo, el compilador C++ de Borland venía en 7 disquetes. Eso era, realmente era un programa grande, ¿no? ¿Sí? 7 disquetes. Y después ha pasado los tiempo y ya los programas han ido creciendo. Primero era en CD-ROM, ¿no? Sí, por ejemplo, Windows 2003 es algo de 300 megas, menos de un CD-ROM, ¿ya? Pero después ha ido creciendo más y ya son DVDs, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, tu VMware que es más de 100 megas. Entonces, lamentablemente, nunca la memoria es suficiente. Siempre te falta memoria. ¿Sí? Siempre se trata de que sea rápido. Ha habido bastantes progresos en este tema de hacer mucho más rápido, ¿no? Y bueno, en esto no tengo datos así técnicos exactos. La gente, digamos, que está en el área de venta de computadoras o mantenimiento, soporte técnico, puede tener un mejor dato, ¿no? De qué memorias son más rápidas que otras, ¿no? Sí. Pero aún así, siempre tenemos la sensación como usuarios finales de que es lento, ¿no? Sí. Muchas veces en misma clase hemos tenido ese inconveniente, ¿no? De notar cómo demora muchas acciones, ¿no? Y eso que solo, bueno, en nuestro caso usamos máquina virtual, ¿no? Vemos cómo tenemos que esperar, ¿no? Entonces, no hay mucho de esto de velocidad, ¿no? O sea, hasta pero siempre nos deja con esa falta. Ya, lo de no volátil, bueno, por concepto es mientras está prendida la máquina, ¿no? Sí. Uno quisiera que se quede ahí, ¿no? Y como que ahora un poquito se puede tener, ¿no? Con esto de la hibernación y demás, como que puedes hibernar, ¿no? O sea, la máquina es real, después tienes que recuperar todo y volverse a cargar todo, ¿no? Usa el truco de almacenar un estado en disco, todo, pero aún así no es tampoco, digamos, suficiente, ¿no? Por lo menos en algunos casos, en mi caso, digamos, bueno, ya en uso como tal de la computadora como tal, ¿no? Sí, muchas veces no me ha funcionado. Muchas veces después de prender no ha vuelto y he tenido que reiniciar el equipo varias veces, ¿no? Entonces, eso de tener, de que esté, que es persistente y ¿no? Que no sea volátil, tampoco va a ser posible, ¿no? Y a lo de bajo costo, bueno, depende también del concepto de de lugar, ¿no? Si es Bolivia, todavía puede ser para nosotros caro, ¿no? Pero si esos precios, digamos, de una memoria no recuerdo la verdad cuánto está, ya también he perdido precio, hace un año y más que no cotizo memoria, pongámosle unos $100, para nosotros tal vez es costoso, es un costo alto, pero quizá para un canadiense, digamos, es $100 es tal vez barato, ¿no? No, entonces, pero aún así, uno siempre, y la tendencia es, ¿no? Que los costos bajan, ¿sí? Bajan los costos, y, pero también tienes la sensación de que no es suficiente, ¿no? Tú sigues viendo que podría ser un poco más barato, ¿no? Bueno, y bueno, aquí vamos a empezar a hablar de la jerarquía de memoria. Ya, a ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos todavía unos minutos. Ya.
Bueno, a ver, bueno, hay algunas cositas que hay que dibujar aquí. Ya voy a dibujarlo lo más rápido posible. No voy a poner detalles en letras. Simplemente que hay una representación jerárquica de la memoria. ¿Ya? Entonces, tengo un nivel superior que va a ser el CPU. O debajo está los registros. Después está el caché. Después está ah, la memoria, ¿ya? Incluso incluso algunos antes, vamos a hacer otro. Y finalmente está el disco, ¿ya? Vamos a poner uno más aquí, ¿ya? Entonces tenemos una jerarquía de esto. Entonces, aquí está el CPU, aquí están los registros, aquí está la memoria caché, ¿no? Y algunos separan, porque en memoria caché hay tres tipos, L1, L2 y L3, y separan, ¿no? Aquí el L2 caché como algo, componente independiente, ¿no? Entonces, pues tienes la memoria principal. Y después tienes el disco. Y después tienes, y agregan aquí otro, ¿no? Otro más. Yo lo voy a resumir como almacenamiento masivo, ¿no? Deme un segundito. Hay un término que se utiliza para esto. Voy a acordar el término correcto. Deme un segundo. Ya me acuerdo. NAS. Bueno, ya. Si lo quitamos esto de 2 y lo metemos dentro de esto, bueno, sería CPU, registros, caché, memoria principal, disco y almacenamiento masivo, también conocido como NAS, ¿no? Es que viene de Network Attached Storage. Bueno, vamos a continuar la siguiente, pero haciendo eh, una idea rápida de este gráfico. ¿Ya? Me ayuda esto a entender que, bueno, mientras más bajo de nivel en la jerarquía, ah, mi velocidad va a disminuir, ¿ya? Entonces, esta flecha es la de velocidad. Bueno, al revés, estoy haciendo al revés esto, ¿no? Entonces, mientras hacia arriba la velocidad aumenta y la flecha invertida sería el tamaño, ¿no? Entonces, eso también me indica esto de esta jerarquía de memoria. Básicamente es, eh,
hacia abajo, al final les comenté, ¿no? Que se va a usar disco, ¿sí? Como una extensión de la memoria, pero el disco te permite almacenar bastante información, o sea, podría tener realmente, podría guardar, o hacer, o sea, poner, mover programas grandes al disco, ¿sí? Porque ya tenemos discos de 1 tera, ¿no? Pero la desventaja es la velocidad, por eso, digamos, representa este gráfico, ¿no? Si estoy, digamos, en la jerarquía aquí, ¿ya? Mi velocidad se decrementa, o sea, es menor velocidad, mi tamaño, pero sí se incrementa, ¿no? ¿No? Entonces la memoria, ¿no? Con relación al disco es más rápido, o sea, hacia arriba es más rápido, pero en tamaño se disminuye, ¿no? Entonces la memoria es limitada, ¿no? ¿Sí? Y si nos vamos a ver el caché, ya, bueno, si no, separando, no separando, el caché no es pues un tamaño gigantesco, ¿no? Cuando tú revisas las características del equipo, debe ser pues, a 512 megas, creo que así está el caché, no, pero es algo más pequeño en almacenamiento y en términos de velocidad es más rápido que la memoria principal, ¿no? Que el RAM, ¿sí? Y bueno, ¿se acuerdan que hablamos de los registros AX, BX, X? Entonces estarían a nivel superior. Estos ya están prácticamente muy asociados al CPU y su capacidad es obviamente muchísimo menor, ¿no? O sea, hemos mencionado AX, X, BX, 3 registros, ADX 4 más EAX, EABX, EAB, ¿no? Entonces uno es de 16, 32, o sea, máximo cada uno de los registros maneja 32 bits. ¿Sí? Entonces, de eso, esto me está indicando esta jerarquía, ¿no? ¿Sí? Entonces, los componentes que están en la jerarquía de memoria en la parte superior son mucho más rápidos, pero su capacidad de almacenamiento, según voy subiendo en la jerarquía, es cada vez menor, ¿no? Aquí esta todavía es relativamente grande, la caché obviamente son valores, el tamaño es mucho menor y ni hablar de los registros, ¿no? Que son básicamente 16 y 32 bits y son solo 4 registros, en total 8, es toda su capacidad de almacenamiento, ¿no? Y según bajo también en la jerarquía, ah, ¿no? Entonces abajo está mayor capacidad de almacenamiento, como dijimos aquí, ¿no? Aquí tengo eh, bueno, con registros que son limitados y pequeños, ¿ya? Pero si bajo aquí tengo un disco duro que ya estamos hablando del orden de tera y más abajo todavía están, digamos, lo que se conoce como almacenamiento masivo o Network Address Storage, ¿no? Que es básicamente ya manejar petas de información, ¿no? Entonces, esto también me indica, ¿no? Velocidad, tamaño, según la jerarquía, dónde estoy en la jerarquía de la memoria, ¿no? Entonces, lo estamos considerando el disco como parte de la memoria por el hecho mismo de que utiliza el disco para poder mover algunos procesos, ¿no? Bueno, vamos a quedar aquí, ¿ya? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta antes de retirarnos. Ya. Si no hay preguntas, nos vemos entonces.